Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, en que quería hacerme eco de una carta pastoral que el obispo titular de la diócesis de Toledo, Ohio, Estados Unidos, el Monseñor Daniel Edward Thomas, ha escrito sobre para orientar en lo que se refiere a la ideología de género, hablando de que es la ideología más dominante del siglo. Y es verdad, en el proceso de apostasía que empieza como reacción al mal ejemplo que dieron los papas en el siglo XIV, pues 60 años fuera de su diócesis, 40, 2 papas y 3 papas, pues empieza el Renacimiento. Luego Lutero en 1517 rechaza la Iglesia, la masonería en 1717 funda su primera logia masónica moderna, rechazando a Cristo, y finalmente rechazando a Dios, el marxismo en 1917, la revolución bolchevique-menchevique, y 50 años después la ideología de género, la revolución sexual, que es cuando yo entro en la universidad, que todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio. Y esta es la ideología más dominante. Carlos Marx y Engels, unos años antes, 20 años antes de publicar El Capital, escribieron un libro que se llama La ideología alemana, que publicaron luego, curiosamente, 20 años después de publicar El Capital, donde hablan de que la revolución marxista no se haría realidad hasta que no se convirtiera en revolución sexual. Y así ha sido. De hecho, la Virgen en Fátima dijo que la última batalla se daría en la familia, en el ámbito de la familia, el ámbito de la sexualidad, ¿no? Entonces este obispo, con un interés pastoral de ayudar a las personas que sufren disforia de género, va a insistir en unos aspectos que me parece que son muy interesantes porque se salen del discurso y sobre todo muestran la verdadera preocupación por las personas, ¿no? Dios lo que viene a decirles es que Dios las ama, las ha creado según un buen diseño, y que cambiar su cuerpo porque tengan unos sentimientos determinados no les va a llevar a la felicidad. Entonces aborda el gran disparate de la cultura de la modernidad, que es Descartes. Pienso, luego existo. Entonces los sentimientos no tienen importancia, el cuerpo no tiene importancia, el espíritu no tiene importancia, solo la razón. Y eso es también, si se dijera siento, luego existo, pues también sería otro disparate. O sea, todo reduccionismo es verdaderamente inaceptable. Entonces, pues lo que viene a hablar es que el cuerpo no es una prótesis de la persona, sino un constitutivo de la persona que revela a la persona. Y entonces ahí es donde esa es la respuesta al tema de fondo, a la carencia fundamental de la ideología de género. Y desde un punto de vista bíblico, teológico, filosófico y de las ciencias sociales, pues va a explicar lo que dice la Iglesia sobre el cuerpo, la sexualidad, la misericordia, la bondad de Jesús, que desea que vivamos conforme a Dios nos ha creado. Esto en una corriente woke, pues en que induce a jóvenes muy pequeños, ¿no? Pues a programas sanitarios de transición de género, con mutilaciones, bombas hormonales, que ocasionan problemas psiquiátricos, recaídas irreversibles. Pues esto es un tema verdaderamente importante, porque en definitiva lo que importa es la persona, ¿no? Es la persona. Y pues va hablando en esta carta pastoral el obispo de que es un problema que ahora afecta a mucha gente. Y la Iglesia, a familias, personas que están afectadas por esto, la Iglesia, con su triple misión de enseñar, la del obispo, de gobernar y de santificar, pues ha querido entrar en esta cuestión sin ambigüedades, recordando que el ser humano, el cuerpo físico, ha sido creado a imagen de Dios, es un cuerpo personalizado, es templo del Espíritu Santo, que tiene que respetarse de manera incondicional.
Dice, luego, por otra parte, dice, el único indicador, dice el obispo Thomas, fiable es el cuerpo, en contraposición a los sentimientos. Los sentimientos son variables, ahora puedo sentir esto, paso a mañana lo contrario, y lo que se tratará es de discernir y ayudar a la gente que entienda el por qué sus sentimientos se encuentran en este estado, para orientarles. Hay unos psicólogos, el matrimonio que ya tuvieron, Elena Lorenzo y Juan Pablo, su esposo, que ya tuvieron con la Comunidad de Madrid, que les habían puesto una multa y le ganaron, hicieron un pleito, le ganaron, pues ellos tienen todo el derecho a acompañar a la gente que quiere orientación en esa materia, ¿no? Y entonces, pues, lo que explica el obispo es que los sentimientos no son buenos ni malos, son sentimientos. La cuestión es qué hacemos con esos sentimientos, si aceptarlos o rehusarlos en función de su validez o no validez. Por ejemplo, dice, si una persona heterosexual, soltera, actúas dejándose llevar por sus sentimientos fuera del matrimonio, pues no es el camino correcto, porque la Iglesia enseña que el sexo está ordenado al matrimonio, ¿no? Pues lo mismo pasa en otros casos, con otro tipo de inclinaciones. Porque además esta confusión que se ha producido con esta ideología que propone pues, dejarse llevar por los sentimientos, dañando incluso el cuerpo. Y entonces, pues no, si no se controlan, los sentimientos se puede hacer daño a la persona y se puede actuar de manera contraria a la moral. Hay un texto en la carta que quería leerles, en la carta pastoral del obispo Thomas, dice, quiero que sepas que no estás solo, Cristo te ama, la Iglesia te quiere y yo te quiero, pienso en ti y rezo por ti. Debes saber que no estás haciendo nada malo al experimentar sentimientos de dolor por tu identidad sexual. Sé que las tentaciones del mundo, de la carne y del diablo son fuertes. Son los tres enemigos del hombre. Te empujan a rechazar la masculinidad o feminidad que Dios te ha dado. Oponte firmemente a ellas porque son dañinas y destructivas. No tienen en cuenta tu verdadero bien. Por tanto, entre todas las cosas que haces para fortalecerte contra ellas, no descuides rezar a menudo, frecuentar los sacramentos, buscar la comunión con otros cristianos. Y ten presente también que tus sufrimientos, por dolorosos que sean, no carecen de significado. Unidos a los sufrimientos de Cristo, tus luchas contribuyen a la redención del mundo. Es decir, yo creo que no tiene desperdicio. Habría que analizar cada uno de los párrafos para ver que es todo un programa pastoral, pues de interesarse, de ayudar a las personas desde una perspectiva cristiana. ¿Que hay gente que tiene otra perspectiva? Bueno, pues habrá que debatirlo, habrá que, cuando se pueda debatir, porque hoy día hay como un tabú, ¿no? Que no, pero esta es la perspectiva cristiana que expone el obispo Thomas. Él dice, le plantean que incluso entre católicos hay una especie de sentimentalismo, y claro, es decir, no se puede amar, dice el obispo, lo que no es verdadero. Nuestra tarea es amar a las personas por lo que han sido creadas, ayudarles a reconocerse como tales y verse como buenas. Y quienes sufren la disforia de género a menudo viven una profunda perturbación interior y llevan consigo heridas relacionadas con el pasado, en muchos casos abusos, en otros dificultades psicológicas, traumas, situaciones de fuerte estrés. Y de ahí surge la percepción de estar en el cuerpo equivocado. Esto pues lo trata muy bien este matrimonio de Elena Lorenzo y la doctora Elena Lorenzo. La bondad del cuerpo es el punto de partida, no es una prótesis, no es algo que se pueda manipular al gusto, ¿no? Y se ha acusado a la Iglesia de despreciar al cuerpo, cuando en realidad es la única que lo está defendiendo, ¿no? La teología del cuerpo de San Juan Pablo II muestra que están profundamente unidos cuerpo y espíritu y que el cuerpo es sagrado, ¿no? Es sagrado. Hay una verdadera batalla en
ahora mismo en el ámbito de la cultura, porque no se tienen en cuenta las cuestiones desde una perspectiva científica, y entonces pues se siguen sin resolver esos problemas, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar, pero creo que es una orientación pastoral interesante y sobre todo que muestra un interés práctico por ayudar a las personas desde una perspectiva cristiana sin complejos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.